Ok, hermanos, vamos a ir entonces al estudio de la teología del pacto. Hoy vamos a ver el pacto de gracia. El pacto de gracia. Y vamos a ver hoy la primera, ¿cierto? Mención del Evangelio, pudiéramos decir, y que tiene que ver con este pacto de gracia. Amén. Y ese pasaje está en Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. Verso 15. Dice la palabra del Señor: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón o en el calcañar, ¿cierto? Esta es la primera mención sobre la venida de la simiente, que en la narrativa, ¿cierto?, bíblica, entendemos, ¿cierto?, que se cumple en Cristo, ¿ok? Este versículo es muy importante para todo el desarrollo de la palabra del Señor. La Biblia se trata en el fondo de desarrollar el cómo Dios cumple esto, lo que dijo aquí en Edén, ¿ya? Todo lo que viene después de este pasaje se trata de cómo Dios lleva a cabo esto, de cómo es derrotada la serpiente a través de la simiente de la mujer. La historia de la Biblia se trata de esa historia, de cómo esta simiente destruye la obra del diablo para la gloria de Dios. ¿Ok? Nuestros objetivos en esta clase son comprender en qué condición queda el hombre luego de que Adán quebrantara el pacto de obras. También apreciar la gran misericordia de Dios al dar la posibilidad de salvación luego de la caída. Y también vamos a ver y entender la naturaleza y los alcances de esta promesa hecha a Adán. Amén. Recordando primero que es un pacto, ¿ya? Debiéramos ir memorizando nosotros este concepto que Nehemiah Cox, ¿cierto?, plantea sobre qué es un pacto, que es sumamente interesante, bueno, porque nos habla de los elementos centrales de lo que es el pacto bíblico. ¿Ok? Dice Nehemiah Cox que es una declaración de la soberana voluntad divina. Esto es importante porque un pacto, desde el punto de vista de Dios, los pactos de Dios no son como nuestros pactos, ¿cierto?, que son compromisos entre ambas partes. No, el pacto de Dios es una declaración divina de su voluntad, es decir, es una sola parte involucrada. No es que Dios llega a un arreglo con el hombre, no, Dios decreta, ¿ya? Este es mi pacto y estas son las estipulaciones y aquí deben regirse ustedes con esto. Entonces es una declaración de la voluntad divina, ¿ya? No es un llamado a un mutuo acuerdo. ¿Y qué implica esta declaración de la soberana voluntad divina? Bueno, habla de los beneficios que Dios derrama sobre aquellos que están dentro del pacto, y también habla de la comunión, de la calidad y de la cualidad, ¿ya?, de comunión que Él tendrá con estas personas que están dentro del pacto, y también habla de los medios, de la forma, de la manera en que estos beneficios y esta comunión se va a llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, eso es en el fondo lo que implica un pacto bíblico, o los pactos de Dios. Es una declaración de la soberana voluntad divina respecto de los beneficios que Él derramaría sobre los hombres, a la comunión que ellos tendrían con Él y a la manera y los medios por los cuales estos beneficios serían disfrutados por ellos. Hemos visto el pacto de redención, ¿cierto? Lo importante ahí es conectarnos con esta idea. El pacto de redención es hecho en la eternidad, amén, antes de la creación del mundo.
es un pacto intratrinitario, es decir, hay un acuerdo entre las personas de la Trinidad con respecto a la redención de los hombres, cuando aún no había humanidad. El pacto de obras es el que en el tiempo de los hombres, cuando ya comienza el tiempo, cuando crea Dios el mundo y crea al hombre como el pináculo de la creación, le estipula un pacto, ¿ya? Y este pacto es hecho en el tiempo, es hecho con Adán, pero no es hecho con Adán como individuo, esencialmente, sino que es hecho con Adán, pero en representación de la humanidad, este Adán. ¿Ok? Entonces, la particularidad de este pacto de obras, como podemos deducirlo del nombre, es que el hombre tiene que cumplir una condición para recibir vida, y si no la cumple, ¿cierto? Hay una amenaza de juicio, en este caso de muerte. Si comes de este fruto, ciertamente, dice la Biblia, morirás. ¿Ok? Este es el pacto de obra que está supeditado a la obediencia a la ley. ¿Ok? Y hoy vamos a ver lo que es el pacto de gracia. Hay algunas particularidades importantes del pacto de gracia. ¿Cuáles son? Que el pacto de gracia es hecho en el tiempo, ya no en la eternidad, sino que en el tiempo. Segundo, es anunciado en pactos previos. El pacto que Dios hizo con Noé, el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo aún en el Sinaí y también con David. Estos pactos anuncian, ¿cierto?, la consumación, la concretación del pacto de gracia. No son el pacto de gracia, pero lo anuncian, ¿ya? Y el pacto de gracia es consumado, inaugurado, sellado en Cristo, por Cristo, y toma un nombre diferente que es llamado ahora el nuevo pacto, ¿ya? Y Cristo es el mediador de este pacto, ¿ok? Nuestra confesión de fe nos dice lo siguiente acerca del pacto de gracia. Este pacto se revela en el Evangelio, ¿ya? En primer lugar, a Adán en la promesa de salvación. ¿Cuál promesa de salvación? La que hemos visto, ¿cierto? De esta promesa de la simiente de la mujer. A través de la simiente de la mujer. Y luego, mediante pasos adicionales, ¿ok? Le hace los pactos que en el tiempo Dios hace con su pueblo. Se dice, se anuncia, se revela, perdón, en pasos adicionales luego hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Recuerden bien cuando Cristo dice, este es el nuevo pacto, esta es la sangre del nuevo pacto. Está hablando del sello del pacto de gracia. ¿Ok? Vamos a ver ahora particularidades de lo que es el pacto de gracia. Recordando una cosa, Adán quebrantó el pacto de obras, ¿cierto? Quebrantó el pacto de obras. No logró cumplir la condición. ¿Cuál era la condición? Obediencia, obediencia, obediencia voluntaria, obediencia perfecta, absoluta. Adán, en representación de la humanidad, quebrantó ese pacto. Eso lo dice también en Oseas, ¿cierto? Cuando Dios le reprocha a su pueblo diciéndole, cual Adán, invalidaron o quebrantaron, violaron mi pacto. ¿Ok? Entonces, pero no solo cambió en Adán su relación con Dios, también Adán cambió él, cambió su forma de ser, internalizó la realidad del pecado y de ahí el pecado condicionó la naturaleza humana, inevitablemente. ¿Cuál es la sanción de la desobediencia de Adán? Juicio y maldición. Juicio y maldición. Esto juicio y maldición es importante las palabras porque el juicio implica una coyuntura legal con Dios. ¿Ya? Entramos en una coyuntura legal, tenemos una deuda pendiente con Dios, hemos infringido la ley de Dios.
y maldición en el sentido de las consecuencias desgraciadas, digamos, del pecado. Todas las miserias que la humanidad está viviendo, incluso el deterioro de la misma naturaleza, ya es parte de esta corrupción y maldición que trajo el pecado en la humanidad. ¿Ok? Entonces, separación de Dios, separación sin retorno en ese sentido. O sea, Adán no podía hacer nada para volver a restaurar esa relación en términos propios, personales. ¿Ya? No podía hacer nada. Muerte espiritual. ¿Qué significa muerte espiritual? Bíblicamente la entendemos como separación, distanciamiento, ¿ya? Es una distancia eterna e infinita entre Dios y el hombre. No hay una posibilidad de acercamiento. El apóstol Pablo lo define de esta manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como hemos explicado muchas veces, ese pasaje significa que no logramos alcanzar la cuota, no logramos alcanzar digamos, la demanda de Dios. Estamos destituidos, estamos fuera de todo alcance. Ruptura de las relaciones horizontales. La caída produjo también la desgracia en las relaciones horizontales. Los problemas matrimoniales, los problemas padre-hijo, los problemas sociales, todas estas relaciones horizontales sin duda se estropearon y se contaminaron con el pecado que entró a través de Adán. ¿Ok? Por eso es que lidiamos con las problemáticas, con los problemas que más frecuentemente nosotros enfrentamos en la vida tienen que ver con nuestra relación interpersonal con otros, ¿ya? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en el trabajo, en los estudios, en todo. Entonces, toda esta miseria, las guerras, sin ir más lejos, las guerras, los problemas, los conflictos políticos, todas estas cosas tienen su origen en la caída de Adán. Y también hay una ruptura de la relación con la creación, ¿ya? Adán tenía no solo el mandato, sino que la facultad y la posibilidad de sojuzgar a la creación en sí, ¿ya? Hoy día tú vas a la sabana en África y tienes que arrancar de los leones, ¿ya? Eso no pasaba. Había la posibilidad de sojuzgar la creación, pero la creación misma ahora entra en conflicto con nosotros, con los seres humanos, y nosotros también con la creación, ¿ya? De ahí a que es importante, si bien es cierto, nosotros no adoramos a la Pachamama, pero creo que es importante tener una conciencia ecológica cristiana, ¿ya? Porque aún eso es parte de la administración que Dios nos da. Amén. Entonces, según Nehemiah Cox, Adán perdió completamente toda participación en el pacto con Dios. O sea, él perdió todo. Todo lo que Dios tuvo para él y para la humanidad, en la creación, Adán lo perdió todo. Y obviamente nosotros con él. Él no pudo ya reclamar un derecho en o una esperanza de esa recompensa que fue prometida a condición de su obediencia. O sea, él no podía decir, pero pucha, Dios, ya, sí, ahora sí, ahora obedezco. Ya, retrocedamos 2 pasos y hagamos como que nada pasó. No podía hacer eso Adán. El pacto ya había sido quebrantado, ya todo estaba perdido, no había nada que hacer. ¿Me entiendes? Lo único que Adán podía esperar era una condición de juicio y maldición. Era lo que Dios había hecho. Y como Dios no es como nosotros, que a veces cuando muñequeamos, ¿cierto? Cedemos. No, Dios es fiel a sí mismo. Amén. A su propia palabra. Y como Él no es movido por pasiones, Él obviamente ejecutó lo que Él dijo que iba a ejecutar. Entonces, Adán perdió absolutamente toda la participación en el pacto. ¿Okay? Veamos un poco, hablemos un poco sobre el primer pecado. Génesis 3, hermanos míos,
es clave para entender muchas cosas. Si usted quiere iniciar estudios de antropología, ahí, métase a Génesis 3, porque creo que ahí nos describe muy bien la condición en la cual está hoy el ser humano, ¿ya? En cuanto a su naturaleza, en cuanto a su ser, en cuanto a su dinámica de funcionamiento, ¿ya? Entonces Génesis 1, 2 y 3 nos dan la clave. Curiosamente, son los... Génesis en general, y sobre todo los primeros capítulos, son los que hoy en día el mundo secular pone más en tela de juicio, porque obviamente son los fundamentos de toda nuestra fe. O sea, toda nuestra fe depende no solamente de todo el Génesis, sino que de los primeros, por lo menos 12, 15 capítulos, ¿ya? Toda nuestra teología está enraizada en esta sección de la Biblia, interesante. Entonces, Génesis 3 es clave para entender cómo quedó el ser humano y qué es lo que perdió, por ejemplo. Adán y Eva intentan lidiar con su pecado por su cuenta. Recordemos, ¿cierto?, que ahí ellos comenzaron cuando se dieron cuenta, obviamente, de lo que habían hecho, ya del error que habían cometido, o más bien dicho, del pecado que habían cometido, dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, por ejemplo. ¿Me entiende? Antes de eso, la desnudez del cuerpo estaba dentro del contexto de la inocencia. ¿Me entiende? No producía lo que hoy produce. Luego que ellos descubren que están desnudos, causa culpa y vergüenza en Adán y Eva, por supuesto. Por eso se esconden. Entonces comienzan a vivir una dinámica interna, emocional, psicológica, que no habían experimentado antes. ¿Producto de qué? Producto de la entrada del pecado en la realidad dinámica de su vida. Entonces, una de las primeras cosas que ellos se dan cuenta, como algo distinto a su experiencia anterior, es que estaban desnudos. Estaban desnudos. Y digamos, es interesante ver cómo Dios comienza a hacer un diálogo con el hombre, pero este diálogo obviamente no podemos ponerlo dentro del hecho de que Dios estaba preguntando porque desconocía estas cosas, ¿ya? Sino que porque Dios quería hacer reflexionar de alguna manera a Adán, pensar, ¿ya? Para que entendiera en qué situación había quedado. Por eso es que hace preguntas como, por ejemplo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O ¿dónde estás tú? Preguntas que no responden a una ignorancia de Dios, sino más bien a un llamado de atención de Dios a la conciencia de Adán. ¿Ya? Entonces dice, conocieron que estaban desnudos y ¿qué hacen? Recurso personal. Es nuestra dinámica de justicia propia, ¿cierto? Se cosieron delantales de hojas de higuera. Ahí lograron coser algunas hojas. Las hojas de higuera pueden llegar a ser bastante grandes, ¿cierto? Pero una que es un elemento impropio para hacer una vestimenta, puesto que se rompe fácilmente. Por otro lado, son muy pocas las posibilidades de poder a través de las hojas de higuera cubrir todo su cuerpo, su desnudez. Entonces, en el fondo, todo lo que ellos estaban tratando de hacer para ayudarse a sí mismos era simplemente infructuoso. ¿Me entiendes? Infructuoso. Y esa es la dinámica que queda arraigada en nuestra vida. Cada vez que nosotros tenemos una caída moral, caemos en pecado, una de las primeras reacciones nuestras es querer salir por las nuestras. A ver cómo lo hago. Ya, pucha, voy a hacer esto. Y vamos barajando posibilidades. Y tal como los delantales de higuera son realmente infructuosas, porque no tienen no tienen, no tienen el valor de ser cosas provistas por Dios, ¿ya? Sino solamente recursos que el ser humano ahí tiene
para enfrentar su culpa. Mire, Adán enfrentó su culpa con delantales de hojas de higuera. ¿Cómo enfrentas tú tu culpa? ¿Cómo enfrentamos nosotros las culpas? Muchas veces hacemos delantales de hojas también. Tratar de hacer alguna o que otra cosa para dejar de sentir esa sensación de culpa y vergüenza. Pero sin duda que la gran solución a ese problema de culpa y vergüenza inmediato que tuvo ahí de la desnudez se resolvió cuando Dios provee delantales, o más bien vestidos, dice, vestidos de animales, ¿ya? De pieles. Entonces ya ahí sí que hay una solución. Y eso obviamente podemos aplicarlo sin lugar a duda al hecho de que siempre es mejor tratar nuestras culpas con los recursos que Dios nos provee y no con los recursos que nosotros proveemos o tenemos, ¿cierto? Que son precarios por lo demás. Encubren su desnudez, se esconden, o sea, no recurren a Dios, que es otra dinámica nuestra muy frecuente, se esconden. Cada vez que cometemos algo tendemos a escondernos, ¿cierto? Qué sé yo, hacemos algo impropio y, por ejemplo, miramos alrededor a ver si nadie nos está mirando. Qué sé yo, tendemos a escondernos. Nuestra conciencia tiene una reacción como a esconderse, ¿ya? Por eso nos cuesta hablar de nuestros problemas, por eso nos cuesta compartir nuestras luchas, por eso nos cuesta, porque nuestra tendencia es escondernos. Pero ¿qué hace Dios? Dios los busca. Mire qué precioso. Dios los busca. El hombre se esconde, pero Dios los busca. Bueno, ellos no van a Dios. Se desligan de la culpa, pero ¿cómo? Poniéndosela a un tercero. La mujer que me diste, Señor. ¿Qué hay implícito en esa frase? La idea implícita es, si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no estaría en esta condición en que estoy. ¿No le suena parecido a nuestra forma de funcionar? ¿Ya? Pucha, si mi hijo no fuera así, pucha, si mi papá no fuera así conmigo, pucha, si mi esposo fuera distinto, pucha, y siempre estamos tratando de delegar, de resolver nuestras propias responsabilidades, poniendo sobre los hombros de otros la culpa. ¿Ok? Por ejemplo, dice ahí la palabra del Señor, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué lamentable, ¿cierto? Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? ¿Y qué dijo la serpiente? Perdón, ¿qué dijo la mujer? La serpiente me engañó y yo comí. Pregunta, para hacerle pensar. ¿Tenía cierta razón Adán cuando dijo, la mujer me dio y yo comí? Absolutamente. ¿Tenía razón Eva cuando dijo, no, es que la serpiente me engañó? O sea, son ideas súper razonables. Y estaríamos de acuerdo. Pero ¿por qué Dios las rechaza como respuestas sabias, como respuestas acertadas, si no están diciendo de alguna manera nada que nosotros no pudiéramos deducir? Es porque lo que primero Dios espera de ellos y también de nosotros, hermanos, es asumir una responsabilidad personal frente a Él. Porque Dios hizo un pacto con Adán. Por eso no va a Eva primero a pedirle explicaciones. Va a Adán primero. Y Adán, en vez de decir, sí, Señor, mira, yo quiero responder por eso. Es mi familia, es mi esposa, ella cometió un error, yo quiero responder por eso. No, la mujer que me diste, ¿ya? Ven para acá, ¿cierto? Para responder. No. Esa es la dinámica que justamente nosotros, vuelvo a repetir, es muy interesante, hermanos míos, que ustedes estudien capítulo 3 de Génesis, porque en ella encontramos las raíces de mucho de lo que nosotros somos hoy. Como esto de sacarle el cuerpo a nuestra responsabilidad, de ser pasivos en nuestra reacción hacia los problemas, todas esas cosas están ahí. Bueno,
En forma indirecta, Adán y Eva comienzan a culpar a Dios, ¿cierto? Pucha, ¿quién permitió? Como nosotros, ¿cierto? Y ya, ¿y por qué la serpiente estaba ahí? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Ya? Culpamos a Dios, culpamos a Dios. ¿Por qué Dios no hace nada para ayudarme? Culpamos a Dios. Nos metemos en tremendos problemas nosotros solitos y después andamos culpando a Dios. Así somos. Esa es la herencia que nos dejó Adán y Eva por la caída. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con el pacto de obras? Mire, me fui como 1000 páginas para adelante. Ya. ¿Qué pasó con el pacto de obras? Sigue vigente. Bueno, que no lo rompió Adán y ahí se terminó todo. No, sí sigue vigente. Sigue vigente. Nosotros, toda la humanidad está dentro del pacto de obras. Sí, pero es que Adán ya lo quebrantó. Exactamente. Estamos todos como quebrantadores del pacto. Estamos todos en una condición, dice el apóstol Pablo. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuándo? Allá en Adán. Toda la humanidad está desviada. Toda la humanidad está perdida. Está bajo el juicio y la maldición del quebrantamiento del pacto de obra. ¿Ya? No puede obedecer para salvación el ser humano. Ya está quebrantado. Ya no hay nada que hacer en cuanto a eso. Ya está quebrantado el pacto. Por eso es que si tú te tratas de portar bien, hacer buena conducta, cumplir la ley, ya, para ganarte el favor de Dios, olvídalo. Pero ¿por qué no? Porque ya está quebrantado el pacto de obra. O sea, nosotros no podemos encontrar el favor de Dios a través del esfuerzo personal, de la justicia propia, cumpliendo la ley de Dios. La ley no nos es dada para salvarnos. La ley es dada para confrontarnos a nuestro pecado y caer en razón de que necesitamos un Salvador. ¿Ya? Entonces sigue vigente, no podemos obedecer para salvación, pero la ley lo obliga. Esa es la paradoja, ¿cierto? Yo no puedo obedecer para salvarme la ley. No puedo obedecer la ley para salvarme. Pero ¿sabe lo que dice la ley? La ley me obliga a hacerlo. No, pues es que haz esto y vivirás, dice la ley. Haz esto y vivirás. Cuando Jesús le dice al joven rico, cumple todos los mandamientos y serás salvo, irás al cielo. No le estaba mintiendo. Si tú eres capaz, hermano mío, de cumplir todos los mandamientos perfectamente toda tu vida, te ganas el cielo. Sin duda te lo ganas. ¿Cuál es el problema? Que el hombre está incapacitado para lograr eso. ¿Entiendes? Entonces, vivimos en esta paradoja de que no es posible que nosotros cumplamos la ley, pero a la vez vivimos delante de Dios que exige que la cumplamos perfectamente. Ese es el gran problema. Todo ser humano está bajo la ira de Dios. ¿Ok? Romanos 5:12 dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Pastor Eduardo Flores lo dice de esta manera: el Evangelio confirma el pacto de obras. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene a resolver lo que para nosotros es imposible. ¿Ya? La situación ante el pacto roto. Bueno, Adán no podía dar ni un paso hacia la reconciliación con Dios o el rescate por su alma. Ya estaba quebrantado el pacto. El pacto de obras no incluye misericordia ante el arrepentimiento. O sea, cuando Dios hace el pacto de obra con Adán, no hay ni una pizca de misericordia ahí. Y es cumplir o no cumplir. ¿Ya? Eso es. Y lo quebrantó, juicio. Juicio y ¿cómo se llama? Y maldición. Entonces, el pacto de obra no involucra ni gracia ni misericordia. Es obediencia, obras. Entonces, Adán tampoco tenía ni la capacidad de obedecer ya, después de la caída, ni tampoco tenía la motivación interna para obedecer. ¿Ok? ¿Qué
¿Qué le quedaba entonces? Bueno, la situación ante el pacto roto, no podía obedecer a Dios de manera aceptable. O sea, ¿podía hacer cosas buenas Adán? Claro que sí. ¿Podía buscar a Dios? Claro que sí. Pero no era en forma perfecta ya. O sea, insisto, no había nada que hacer ya con el pacto de obra. Ya está quebrantado, ya está bajo juicio y maldición. Imposible renovar el pacto quebrantado con él, ni siquiera con alguno de sus hijos, con el mismo fin de salvarse. Y de la misma manera que fue hecho con él. O sea, ya no había vuelta atrás. ¿Ok? No había vuelta atrás. Pero, vuelvo a repetir, no hay misericordia ni gracia en el pacto de obra. Obedecer o no obedecer, esa es la cuestión. ¿Ya? ¿Dónde hay gracia y misericordia? En el pacto de gracia. Ahí Dios muestra. ¿Por qué? Porque el pacto de gracia es lo que Dios hace para resolver el problema del hombre. ¿Ok? Y el mismo Dios ofendido es el Dios que los busca. Mire qué precioso. El mismo Dios que ha sido ofendido es el Dios que los busca. ¿Ok? Por ejemplo, dice el verso 9 del Génesis 3. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Y qué te has hecho saber que estaba desnudo? Le preguntó Dios, ¿has comido el árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, ¿cierto? Y ahí está el relato. Entonces, Dios busca al hombre. ¿Qué hace el hombre ante su pecado? Se esconde. ¿Qué hace Dios ante el pecado del hombre? Lo busca. ¿Ya? ¿Qué hace Dios primero que todo? ¿Ya? ¿Qué hace Dios primero que todo? Va a la raíz del problema y maldice a la serpiente. ¿Cierto? ¿Se acuerda? Primero encara a Adán, porque él es el representante del pacto. Adán, ¿qué hiciste? No, la mujer que me diste. Va a la mujer. Mujer, ¿qué hiciste? No, la serpiente me engañó. Y va a la serpiente, Dios. ¿Ya? Lo cual ahí hay un buen principio también de consejería, ¿cierto? Es necesario siempre abordar, antes de abordar cada problema, ir donde realmente se origina todo el tema. Y lo que hace Dios, como no hay más personajes, digamos, dentro de esta suceso histórico, ¿cierto? Entonces, como realmente Dios ahí está frente a quien es la causa original del pecado, entonces Dios maldice a la serpiente. Amén. ¿Quién infringió el pacto de obras? ¿Quién lo quebrantó? ¿Quién lo quebrantó? Adán y Eva. Adán. Pero el primer castigo, la primera sanción, la primera maldición va a Satanás. Se da cuenta que ya ahí comienza a haber un atisbo de gracia. Y en la maldición de la serpiente Dios muestra misericordia hacia la humanidad. ¿Por qué? Porque en plena maldición de la serpiente Dios da una promesa de salvación. Y aparte de eso, ligado a esto, verso 21, cubre la desnudez del hombre. Lo cual obviamente son cosas que deben interesarnos mucho, porque esto de cubrir la desnudez se va repitiendo en la Biblia de una manera incluso figurativa con respecto a la justicia de Cristo que nos es imputada a nosotros. ¿Ya? De hecho, ahí en los profetas menores se menciona cómo el sumo sacerdote Josué fue en una visión visto con vestiduras viles, dice. Originalmente dice llenas de excremento. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace Dios? Lo manda a alguien, sácale las vestiduras viles y ponle vestiduras blancas. ¿Entiendes? Y recordemos lo que hay en Apocalipsis, que es figura de los redimidos, que dice una multitud enorme con vestiduras blancas. Entonces, estas vestiduras que Dios proporciona son un eco de alguna manera figurativo de lo que Dios hizo con Adán.
que realmente Él fue quien vistió su desnudez. Pero antes de eso hubo en el verso 15 una promesa. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa de salvación, ¿ya? Dios no ejecutó todo el castigo de inmediato, ¿ya? Porque pecó Adán, ¿cierto? Y murió. Como Art Sproul decía, ahí ya es la primera muestra de gracia, no murió al tiro. Claro, empezó a morir físicamente, pero ¿por qué Dios no ejecuta de inmediato el juicio? Porque deja una ventana de un tiempo indeterminado, de un espacio de tiempo, de una era de misericordia en la que es posible ser salvo de esa situación en que cayeron. Pero ya no a través de las obras, porque ya había sido quebrantado el pacto de obras, sino que ahora a través de la fe. Y la pregunta es, ¿de la fe en qué? En la promesa de ese Salvador prometido. Dios dio una promesa de un Salvador a Adán. Ese Salvador iba a llegar en un tiempo determinado de la historia de la humanidad, muy distante del punto de la caída, ¿ya? Pero en todo ese tiempo que no llegaba todavía el Salvador, hubo promesa de un Salvador y cada persona que creía y depositaba en arrepentimiento su fe, su confianza en esa promesa, era salva. Era salva. Ahora, si bien es cierto, ellos no tenían todos los detalles que nosotros tenemos sobre el Evangelio, ¿ya? Pero esa promesa era suficiente para, de alguna manera, generar salvación, ¿ya? En el individuo que creía en aquella promesa. Ahora, una cosa importante que Génesis nos enseña así también es que comienza ahí que la enemistad entre Cristo y Satanás, no es que comienza, pero en el tiempo de los hombres comienza a manifestarse esta oposición permanente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente o su descendencia y la simiente suya. Esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú, le dice Dios a Satanás, le herirás en el talón, en el calcañar. Es decir, esta simiente de la mujer iba a propinar un golpe mortal a la serpiente. Sin embargo, esto iba a costar sufrimiento. ¿Por qué? Porque la serpiente en esta acción de matar a la serpiente aplastándole la cabeza, la serpiente iba a morder en el talón. Por eso es que la muerte de Cristo es con sufrimiento también. Por eso es que la muerte y los dolores de la muerte son padecidos por Cristo. Pero Cristo venció la muerte, amén. Triunfó sobre la muerte. El inicio de la enemistad, Génesis 3:15, perdón. Hay dos cosas que vemos ahí, ¿cierto? Declara enemistad, o sea, va a haber una enemistad aquí permanente, pero también queda asegura el triunfo. El aplastar la cabeza de la serpiente es la seguridad de un triunfo sobre Satanás, ¿ya? Sobre Satanás. ¿Cuál es el foco? ¿Cuál es el enfoque que Dios tiene en esta maldición o en esta promesa envuelta en una maldición a Satanás? Bueno, es su propia gloria. Es su propia gloria. Nosotros debemos entender de que todo lo que Dios está haciendo ya, desde este punto en adelante, incluso desde antes de la fundación del mundo con el pacto de redención, el enfoque primordial de Dios es su propia gloria. Eso lo podemos ver en Efesios capítulo 1, cuando dice que todo lo que Dios nos da en la salvación en Cristo, dice que es para la gloria de su gracia.
para la alabanza de la gloria de tu gracia. Entonces, finalmente, el Evangelio es por y para la gloria de Dios. ¿Ya? Y eso es importante entenderlo porque el Evangelio, el enfoque del Evangelio no es esencialmente el pecador, ¿ya? No es el beneficio del pecador. O sea, Dios redime al pecador, tiene misericordia del pecador, restaura al pecador, lo transforma, lo glorifica, pero todo ese proceso, la motivación principal no es el beneficio del pecador en sí, sino que su propia gloria, la gloria de su gracia, como dice Efesios capítulo 1. Entonces también hay un castigo a Satanás por atacar la creación suprema de Dios. Ahí se revela el castigo. El castigo esencial que Dios enuncia a Satanás en ese momento es su destrucción final y permanente. Satanás desde ese momento sabe que un día su destrucción va a ser absolutamente total, ¿cierto? Y permanente. ¿Ya? Entonces, cuando llega Cristo, dice que el acto de sacrificar su vida por su pueblo y en el fondo redimir a través de su muerte es la victoria de Dios sobre el diablo. Es la ejecución del castigo. ¿Ya? Pero podríamos pensar, bueno, pero todavía el Satanás anda haciendo estragos en el mundo. Sí, pero es un enemigo vencido, ¿ya? De Cristo en adelante todo tiene un sentido de ahora, pero todavía no, ¿ya? El reino, la redención, ¿somos salvos o no somos salvos? Claro que sí, pero todavía no ha sido consumada esta salvación en sentido que no hemos sido glorificados, entonces siempre hay un sentido de todavía no, ¿ok? ¿Cuáles son las áreas de enemistad que produce la caída o el juicio de Dios, la maldición? Hay una maldición, o sea, hay una enemistad entre la mujer versus Satanás. Pondré enemistad, le dice Dios al diablo, entre ti y la mujer. No dice entre ti y Eva, dice entre ti y la mujer. Ahora, ¿cómo resolvemos entre ti y la mujer? Bueno, la palabra del Señor nos muestra en varias ocasiones, sobre todo en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también, en algunos aspectos, cómo el pueblo de Dios es descrito como una mujer. La esposa de Israel, ¿cierto? De la cual Dios tuvo que divorciarse, dice en Oseas, para casarse con otra, en este sentido, el pueblo del Nuevo Pacto, qué sé yo. Pero también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en la instrucción apostólica, es descrito el matrimonio como figura entre Cristo y la iglesia, entonces la mujer es puesta ahí también. En el Apocalipsis, qué sé yo, también es puesta esta mujer que es perseguida por el dragón y que Dios la lleva al desierto para ser preservada y todo eso. Y el dragón ahí dice va a luchar contra la descendencia de esta mujer. Bueno, eso lo vamos a ver de ahí. También hay una enemistad implícita ahí en esta maldición en la humanidad, la simiente de la mujer versus la simiente de la serpiente. Y ahí vemos inmediatamente cómo se refleja esto en Caín y Abel. Hay una enemistad y una rivalidad y una lucha, pudiéramos decir, o más bien una hostilidad de la simiente corrupta, que representada por Caín, con la simiente justa, que representada por Abel. Y Caín mata a Abel. ¿Entiendes? La vida de Abel era agradable delante de los ojos de Dios. La vida de Caín no. Entonces ahí hay una representación de esta enemistad entre la descendencia justa y la descendencia de la serpiente. Muere Abel, se levanta Set, y vemos cómo la Biblia en la narrativa describe la civilización que levanta Caín, ¿ya? Con todas sus cosas, y ahí vemos a Lamec diciendo, no, si Caín fue vengado 7 veces, Lamec será vengado 70 veces 7, hay una
en esa descripción de la genealogía de Caín hay un énfasis en la maldad del hombre. De hecho, Lamec tuvo 2 esposas y, claro, que prosperaron, tenían una buena civilización, inventaron la música, instrumentos musicales, empezaron a trabajar los metales. Entonces uno ve, de alguna manera, desarrollo cultural, pero a la vez también muestra mucha maldad. Y también hace un contraste con la genealogía de Set, que Set, muchos de los nombres en la genealogía de Set tienen que ver con el nombre de Dios, ¿ya? Qué sé yo, Matusalén, ¿cierto? Nombres que están ligados al nombre de Dios. Entonces, permanentemente pasa esto. El pueblo de Dios, bueno, siempre hay rivalidades, ¿ya? Vamos a ver eso más detenidamente después. Y también hay una enemistad ahí clara entre Cristo y Satanás. La simiente de la mujer prometida, el Mesías, con Satanás, el tentador. Esta enemistad tiene una continuidad. Las 2 simientes tienen una continuidad bien importante en la Biblia. Uno ve en toda la Biblia estas 2 simientes, ¿ya? A Jacob amé, a Esaú aborrecí, ¿ya? Un pueblo escogido, otro pueblo no escogido. Hay una rivalidad siempre permanente entre las 2 simientes. Hay una oposición irreconciliable. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, nos dice algo interesante también en cuanto a eso. Y el verso es el 15. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿De qué habla eso? De que ambos son irreconciliables. Hay una enemistad permanente, moral, espiritual, real. ¿Me entienden? Hay una rivalidad permanente, hay una enemistad, hay una oposición irreconciliable. Nada que ver Cristo con Belial, nada que ver un creyente con un incrédulo, nada que ver esto con esto otro. No, hay una separación entre estas 2 cosas. Por eso es que Dios le da tantas leyes sobre la santidad al pueblo de Dios cuando sale de Egipto, porque ellos necesitaban hacer distinción en qué era santo y qué no era santo. ¿Por qué? Porque Él quería que ellos entendieran que son distintos a. Y ahí podemos aplicar a nuestras vidas. ¿De qué manera la gente del mundo nos ve distinto a ellos? ¿De qué manera la gente del mundo se da cuenta de que somos distintos los cristianos? Porque hay una enemistad entre el mundo. Por eso dice Santiago, el que se quiera hacer amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Porque ¿cómo tan radical? O sea, ¿por qué es así? Porque hay una enemistad permanente, continua. Los cristianos deben ser el reflejo del carácter de Dios, ¿ya? Del Dios de gracia. Por eso no debemos reaccionar ante esta enemistad. No, si nos tienen mal, entonces vamos con bronca a ellos también. No, no, no. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, bueno, el sermón del monte, más bien dicho. Mateo capítulo 5, y el verso es el 44. ¿Qué dice el Señor ahí? Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Ven? ¿Qué nos pide el Señor? Amen a los enemigos. Aquí hay una cosa interesante. Tenemos enemigos nosotros, ¿cierto? El mundo es nuestro enemigo. Entonces, ¿vamos armados? No, 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 no. La estrategia de Cristo es, ámenlo. Ámenlo. Oren por ellos, por los que os ultrajan, los persiguen. Mire, está asegurando un trato. ¿Por qué? Porque hay una enemistad permanente entre la simiente santa y la simiente de Satanás. Entonces somos perseguidos por Satanás y su simiente. ¿Ya? Ahí
Vuelvo a repetir, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esto. Dice lo siguiente. Dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahí tenemos la mujer y su simiente, su hijo, su descendencia. ¿Ya? Esto por si acaso no simboliza a la Virgen María, ¿ya? De ninguna manera. No está dentro de esta idea primordial de Génesis ni 11, ni 12, ni 13, ¿ya? Sino que más bien el énfasis es cómo el pueblo de Dios resiste la hostilidad de los incrédulos y de Satanás, quien está por sobre. El dragón es descrito ahí y obviamente Satanás. Ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones. Ve cómo Cristo está en el seno de esta mujer y no es María. ¿Ya? ¿Qué dijo Cristo en una oportunidad cuando hoy te busca tu mamá y tus hermanos? ¿Qué dijo él? No, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, ¿estaba desconociendo la maternidad de María? No, estaba él dando una verdad que la iglesia debe entender. La iglesia de Cristo, ¿cierto? No es la madre de Cristo, ¿ya? No, María es la Theotokos, ¿cierto? Pero lo que es la iglesia es donde Cristo se manifiesta al mundo. Por eso es que Cristo es relacionado con esta mujer dando a luz este varón. ¿Okay? La mujer, dice, su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono, ascensión. La mujer huyó al desierto, después de la ascensión huyó al desierto, dice, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla. Allí por 1260 días. ¿Qué hace Dios con la mujer? Cuando su hijo se va, cuando Cristo asciende, dice, la lleva al desierto para sustentarla, para cuidarla. ¿Ya? Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles. Bueno, ahí hay una narrativa celestial, pero mire lo que dice el verso 11 ya. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta hablando de los... verso 13, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, el diablo persiguiendo a la iglesia, que había dado a luz un hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente, ve, ahí conecta la serpiente, al desierto, a su lugar donde fue sustentado por un tiempo, tiempos y medio tiempo. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que ella fuera arrastrada por la corriente, pero la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. Dios preserva a su pueblo, aún de los ataques del diablo. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia. ¿Ven? Entonces esto es los perseguidos por Satanás y su simiente. Marca la historia de la humanidad y la vida de la iglesia en el mundo bajo pecado. ¿Okay? ¿Cuál es el clima de la enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo? El clímax es Cristo versus Satanás. La simiente de la mujer es la promesa, aplastará la cabeza de la serpiente. Es quien tiene la enemistad más severa, ¿ya? Más severa.
Mateo dice lo siguiente, Mateo capítulo 16. Déjenme leerle este pasaje. Mateo 16, 23 dice lo siguiente. Pero volviéndose él le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí muestra, ¿cierto?, una severa oposición al diablo, Cristo. Él no está dispuesto ni a ceder ni un ápice terreno al diablo, ¿ya? Aunque éste quisiera usar a su propio seguidor como es Pedro. Satanás maquinó derrotar a Cristo desde antes de su venida, ¿ven? Pero fracasó. ¿Se recuerdan un episodio? Herodes mandando a matar a los niños. ¿Qué intenta Satanás con eso? Eliminar al Mesías. ¿Lo logró? No, sino que Dios alertó a través de un ángel a José para que se arrancaran a Egipto. Y en el tiempo determinado volvieran de Egipto, para que se cumpliera lo dicho, dice, por el profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces todo estaba previsto por Dios, pero aún así Satanás fraguaba matar a este Mesías. Ahora, sin duda que cuando Cristo estaba siendo crucificado, tal como hace la analogía, ¿cierto?, C.S. Lewis en Crónicas de Narnia, seguramente Satanás estaba pensando que ya venció al Mesías, que lo mató. Pero no entendía ni sabía, porque Dios, el diablo no es omnisciente, no sabía que esa misma muerte era el triunfo del Mesías, era el aplastamiento de la cabeza, de su propia cabeza. Cristo demostró plena autoridad sobre las tinieblas. Él echaba fuera demonios, los demonios se le sujetaban a él. Él mostró plena autoridad sobre las huestes de maldad. Hay una promesa de victoria también. El Mesías aplastará la cabeza de la serpiente. En este libro, buen libro, que les recomiendo que también lo busquen y lo compren si tienen la posibilidad, es de Williamson, desde el huerto del Edén hasta la gloria del cielo. Dice el autor: la promesa del Evangelio es la promesa de una simiente. La simiente, es la semilla donde crecerá toda la historia de la redención. Y Cristo Jesús es la sustancia de esta semilla. Él es el objeto primario de la historia completa de la Biblia y verdaderamente la historia total del mundo. Llega la simiente de la mujer. Cristo vendría por medio de una mujer, que paradójicamente una mujer es usada para quebrantar el pacto de obras, pero en la gracia del Señor Dios escoge también a una mujer para hacer posible el concretizar el pacto de gracia. ¿Me entiende? Entonces es reivindicada la mujer con María. Por eso María, hermanos míos, sé que no somos católicos, pero hermano, estudie la vida de María, lea el Magnificat. María es un precioso ejemplo de una sierva usada por Dios para traer a nuestro Salvador. Y es la reivindicación de la mujer en el fondo, que en Edén cayó en desgracia, hizo caer en desgracia, digamos, a su esposo y a la humanidad, pero acá una mujer es usada para traer al Salvador del mundo. Entonces, Cristo vendría por medio de una mujer. Esta simiente va siendo de alguna manera prometida y proyectada en la narrativa bíblica, esencialmente también del capítulo 12 en adelante, desde la descendencia de Abraham. Se le promete a Abraham una simiente que serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham tiene un hijo que es Ismael, Isaac también, pero dice: no, en Isaac te será llamada descendencia, simiente, ¿entiendes? Entonces Isaac, y cuando nace Jacob y Esaú, ¿qué dice? No, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces Dios va moldeando la historia para proyectarla hacia el advenimiento del Mesías. Y ya en el Génesis capítulo 49, donde Jacob habla a sus hijos, ya nos da a entender
que desde la tribu de Judá, no de cualquier hijo de Jacob, sino de la tribu de Judá, dice, y no faltará el cetro en la tribu de Judá. Entonces ya el cetro, el reinado, ya se le adjudica a la tribu de Judá. Y luego, ya más adelante, ahí en 2 Samuel, Dios establece un pacto con David en donde le dice, de tu familia, de uno de tus hijos, vendrá uno cuyo reino no tendrá fin. Entonces Dios va proyectando. Ahora este Mesías había de ser profeta. Según Deuteronomio 18, vendrá un profeta, ¿cierto? Igual que Dios os enviará un profeta igual que yo, a él oiréis. El Nuevo Testamento nos habla de que ese profeta es Cristo. Este Mesías había de ser rey, ¿ya? Por eso es que recibió cuando nació regalos reales, oro, incienso, mirra. Son regalos que eran dignos de un rey solamente. Y era sacerdote, no según los levitas, sino que como era el nuevo pacto, como era el pacto de gracia, en una línea sacerdotal totalmente distinta, que según Hebreos es según el orden de Melquisedec. Entonces, la venida de la simiente de la mujer. Cristo fue hijo de Eva a través de María Virgen. ¿Por qué María Virgen? Porque María lo tuvo en su virginidad. Interesante lo que dice Gálatas cuando dice que Dios, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Y cuál es lo que resalta ahí? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos cosas importantes. El hecho de decir Pablo fue nacido de mujer nos conecta inmediatamente con Eva, la simiente de la mujer. Y nacido bajo la ley, inmediatamente nos conecta al antiguo pacto. Nació, ¿cierto?, representándonos en el pacto de obra también. ¿Ya? Cristo vino a cumplir el pacto de obra por nosotros. Entonces, dice también en la profecía en Isaías, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿ya? Entonces hay una profecía apuntando de que una virgen, no una jovencita, como dicen algunas traducciones, dice, y una jovencita tendrá un hijo, no, es una virgen, ¿ya? Concebirá y dará a luz un hijo. El propósito de la simiente, ¿a qué iba a venir la simiente? ¿A traer paz al mundo? No, esencialmente esa paz que el mundo espera. No viene a traer paz entre la serpiente y la mujer. Es hombre de guerra. ¿Se acuerda cuando María canta el cántico después de cómo se llama, de ver las victorias del Señor entre su pueblo? María, la hermana de Moisés, él describe a Dios como un hombre de guerra, ¿ya? Un hombre, un varón de guerra. Entonces, él viene realmente a combatir. La misión esencial, como dice Primera de Juan, es deshacer las obras del diablo. ¿Él vino para qué? Para deshacer las obras del diablo. Toda su obra fue para cumplir esta misión y se dispuso por completo a ella. Vine a hacer una misión, Señor, vine a cumplir y aquí estoy, cumpliendo. Juan capítulo 17 es una descripción de ello. Amén. El sufrimiento de la simiente. Tú le herirás en el calcañal. La misión requería este sufrimiento. Dice la Biblia que él se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Me entiende? El Mesías no estaba destinado a morir por un infarto, por un atropello, muerte de cruz, una muerte cruenta, dolorosa, vergonzosa. Esa era parte del tú le morderás en el calcañal. Tomar la naturaleza humana era necesario porque él iba a representar a los hombres, cumpliendo el pacto de obra y pagando el castigo por haber quebrantado el pacto de obra. También padecer hasta la muerte de cruz, sufrimiento indescriptible para aplastar la cabeza de la serpiente. Somos salvos, hermanos, porque Jesús aceptó voluntariamente este sufrimiento y no huyó. Él no lo rehuyó. El éxito de su misión, bueno, por medio de la cruz, ¿qué hizo? Perdonó nuestros pecados. ¿Qué más hizo? ¿Se acuerda? Dice que el acta de los decretos que estaba contra nosotros ya la colgó en la cruz ahí, ¿ya?
tenemos los papeles limpios, ¿ya? Nuestra hoja de antecedentes ya está sin nada por su muerte. Triunfó públicamente sobre los principales potestades, dice que los exhibió públicamente, ¿ya? Es decir, en otras palabras, Cristo con su muerte dejó en ridículo, dejó en vergüenza a las potestades malignas y destruyó por medio de su propia muerte al diablo. Eso lo dice en Hebreos 2:14, perdón, al que tenía el imperio de la muerte. Derrotó a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Okay? Otra característica del éxito de su misión es que también esa victoria se ve a través de su pueblo. Unidos a Cristo, hermanos, compartimos victorias sobre el enemigo. Compartimos esa victoria sobre el enemigo. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, que en Cristo somos más que vencedores. ¿Somos agallados? No, es que compartimos la victoria de Cristo. ¿Me entiendes? Ya el diablo no tiene potestad sobre ti, hermano. Ni sus huestes. Nada. De hecho, lee Apocalipsis 12. Y hay una frase hay un par de frases que interesantes que dice, y se le permitió al dragón, y al dragón se le dio permiso o sea, ni el diablo puede operar así como así. Se le da permiso, se le dice aquí o allá como en Job, pero ya no tiene potestad sobre ti. ¿Ok? Cristo dio poder a sus discípulos también, garantía de nuestra victoria final. Dice Pablo a los romanos, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Ve? ¿Quién aplastó a Satanás? Cristo, pero somos partícipes de esa victoria. Dice Pablo, ustedes también van a aplastar a Satanás de esa manera porque compartimos la victoria de Cristo. Amén. Y tercero, todo este triunfo y esta victoria será concretada en su segunda venida. La victoria es segura, pero todavía no se manifiesta. ¿Ok? Estamos en un tiempo de proclamación del Evangelio. El ya, pero todavía no. Y esperamos ese cumplimiento definitivo de Génesis 3:15, donde está la destrucción final de nuestro enemigo. La primera promesa del pacto de gracia entonces dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero esa promesa no selló la salvación, sino que es el primer fundamento de la iglesia después de la caída, según Nehemiah Cox. Esta promesa, o sea, la consumación de esta promesa no se lleva a cabo hasta que viene Cristo y muere. ¿Ya? Y el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, todo este advenimiento de este Mesías es anunciado. Se consuma solo en el Nuevo Pacto con la sangre de Cristo. Esto vamos a repetirlo muchas veces también, porque, hermanos míos, el pacto de gracia que Dios comienza a anunciar y prometer en Génesis 3:15 no se lleva a cabo hasta que Cristo da su vida por nosotros. Todo lo que pasa antes entre la promesa en Edén y la muerte de Cristo es un anuncio del pacto, de la consumación del pacto de gracia, pero no es el pacto de gracia. Amén. Por eso es que Cristo dice, esto es un nuevo pacto. ¿Ya? Ok, para finalizar tenemos esta descripción, la secuencia del pacto de gracia. Se decreta en la eternidad el pacto de redención, se revela después de la caída esta promesa de la simiente de la mujer, ¿ya? Es ejecutado y confirmado por Cristo y su obra, ¿ya? Pero se hace efectivo en los hombres a través de el Espíritu Santo llevando salvación a los escogidos. Amén. Ok, vamos a dejar hasta ahí nuestra clase. Vamos a orar al Señor.